Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 4, Movimientos Europeos, Vanguardia y Modernidad, teniendo en cuenta el proceso que se lleva a cabo con la disolución del espacio plástico, el cambio de una narrativa basariana a una narrativa moderna. En ese sentido, tomamos en cuenta el capítulo 4 del primer libro de cátedra, donde sintetizo la teoría de la vanguardia de Peter Bürger, además de las consideraciones de Calinescu y otros autores sobre los procesos que se van a dar entre 1900 y 1930 aproximadamente, tomando como epicentro París y las otras ciudades europeas que vamos a ver donde se asientan estos movimientos de vanguardia, que son grupos que reaccionan contra la academia clásica, reaccionan contra el status quo del arte representativo y justamente van hacia una narrativa de lo moderno, hacia la búsqueda de cambios sustanciales en los procedimientos, en los temas, en la concepción de la obra de arte. En el caso de Calinescu, así hincapié en la copresencia de una vanguardia política y una vanguardia artística estética en el siglo XIX, que en algunos movimientos como el realismo coincidían, mientras que de algún modo es el desarrollo de una vanguardia estética la que va a tener su mayor desenvolvimiento como en un abanico de posibilidades en el postimpresionismo y en el simbolismo. La teoría de Peter Bürger, que retoma la escuela de Frankfurt, tiene en cuenta el proceso de autonomía paulatina de las artes modernas en relación a la praxis vital o a la praxis social, es decir, a su inserción de un arte al servicio de la sociedad o al servicio de algún sector de la sociedad. Los artistas de fin del siglo XIX, al dejar el ilusionismo, al dejar de trabajar para algo representativo, bueno, se liberan de los pesos que va a asumir la fotografía y otras manifestaciones culturales y pueden desarrollar su sintaxis y sus estilos personales. De las cuestiones que va a rescatar Peter Bürger, va a tomar como características de la obra de arte de vanguardia la problemática de la categoría de obra. La obra ya deja de ser solamente la confección artesanal y puede tener que ver con el señalamiento de un objeto. Esta institución arte moderna es la que empieza a establecer qué es lo que es arte y qué es lo que no. Habíamos hablado también de la pérdida de la categoría de belleza para designar la obra de arte. También aparece la idea de lo nuevo como una categoría a tener en cuenta, lo nuevo por novedoso, porque tiene que romper con todas las estructuras anteriores, como también el origen, la búsqueda del origen, del originario, de ver con ojos nuevos y además buscar aspectos primitivos. El azar como una estrategia de trabajo, como una estrategia productiva, que fundamentalmente lo vamos a ver en el dadaísmo y en el surrealismo, el azar en la elección de los materiales, el azar en la asociación de las ideas, el concepto de alegoría de Benjamin que se vincula con la idea del fragmento, con la idea de la imposibilidad de encontrar una composición y una estructura orgánica en las artes de los movimientos de las vanguardias y más bien un conocimiento y un tipo de producción fragmentario que se puede dar a través de otra categoría que es la del montaje, en la cual, bueno, ya no hay una unidad o la parte en función del todo, sino que se empieza a construir el conocimiento, como también la producción artística, a través del montaje, y acá tenemos desde el collage a los ensamblados, a el ready-made, como van a ser los objetos de Duchamp.
En estas ideas también podemos pensar que lo orgánico y lo inorgánico tiene que ver con esa pérdida de referencia respecto de lo exterior, respecto de lo extraartístico, y más bien se constituye un concepto de no homogeneidad, de justamente fragmentación, de unión de diferencias. También los movimientos de vanguardia que funcionan en grupos, funcionan armando un manifiesto y plantean en algunos casos una concepción utópica del mundo, el arte como una posibilidad de transformar al hombre y a la sociedad, en algunos casos el intento de devolver al arte la praxis vital, que esto va a tener que ver fundamentalmente con la propuesta de las vanguardias rusas, donde justamente la vanguardia política y la vanguardia artística se fusionan en buscar un nuevo arte para un nuevo mundo, como van a intentar los constructivistas rusos, haciendo diseño de muebles, de objetos, de gráfica, de mobiliario. El azar lo habíamos mencionado, va a tener que ver con el objeto encontrado o objet trouvé del surrealismo, con el ready-made, el tomar objetos de la cultura tecnológica e industrial de la cotidianeidad y intervenirlos o no intervenirlos y ponerlos como obra de arte a partir de una nueva designación. Esto lleva a un cambio sustancial de esta concepción de obra, la concepción de artista como el productor artesanal o el genio romántico, y más bien va a ser alguien que elabora conceptualmente una idea, en algunos casos, como en parte justamente el surrealismo o el dadaísmo, y el espectador ya no puede contemplar en términos de lo pintoresco y lo sublime, sino que va a tener que intervenir de alguna manera eh, leyendo o interpretando otras cualidades de la obra de arte. Respecto del montaje y la fragmentación, también tiene que ver con la alienación del objeto y con la decontextualización, porque ya no hay un componente orgánico que reúne, explica y un grado de verosimilitud se pierde completamente. También a partir de esta pérdida de referencias, de la fragmentación, de no entender lo que se ve o no considerar que algo pueda ser un objeto de contemplación o de belleza, se produce un efecto de shock, ¿no? El espectador no puede reconocer y se siente provocado, ¿no? Hay una provocación por parte del artista de la vanguardia de activar otras funciones del arte, funciones cognitivas, funciones emotivas, funciones corporales. En el caso de lo alegórico, justamente deja de ser el arte símbolo o plena iconicidad y se convierte, digamos, en una posibilidad de abrir otros mundos, de producir otro tipo de lecturas y generar correspondencias, ironía, humor. Eh, Esto se puede verificar, insisto, en los ready-made, como también en muchas cine experimental de la época, que está allí presentándose con Duchamp, con Man Ray, con Fernand de Léger, la interpelación a una sociedad que va derrumbando los valores burgueses tradicionales, una sociedad que se mecaniza. Y bueno, en estas vanguardias llamadas históricas de los movimientos europeos se dan en sucesión y simultaneidad el cubismo con sus diferentes fases en Francia a partir de 1907, el cubismo posesaniano, el cubismo analítico en los años de entreguerra, junto con el cubismo sintético, a través de figuras como Picasso y Georges Braque, por ejemplo, Fernand Léger,
Juan Gris, el futurismo en Italia a partir de 1909 con un manifiesto técnico, ideológico y estético a cargo del escritor Marinetti y con pintores y escultores como Boccioni, Carrà, Bala, el expresionismo alemán con 3 fases, bueno, un protoexpresionismo que vimos con Munch y Ensor, el movimiento expresionista del Puente en 1911, 1909, 1911, El jinete azul de Blue Reiter con Kandinsky, Klee, Franz Marc, a partir de 1911, que además genera una producción de pintura abstracta a través de la obra de Kandinsky. Y una última fase que no está mencionado aquí, que es el movimiento de la nueva objetividad alemana, con Otto Dix y Georg Gross, en la década del 20. Simultáneamente al cubismo y al expresionismo y al futurismo se dan el grupo de los fauvistas en Francia, con Matisse, Derain, Vlaminck, y van a tener esta característica que comparte con el expresionismo de el uso de los colores saturados, pero bueno, hay una mayor subjetividad, hay una apelación a otras temáticas, hay una necesidad de hablar a través de los colores saturados, de la alegría y de la vitalidad. En Rusia vamos a tener también la presencia, y ustedes están viendo o escuchando que hay como núcleos, hay un estallido de movimientos de vanguardia en los diferentes países europeos: Francia, Italia, Alemania, Holanda, Rusia, Suiza, bueno, el cubismo en España también, por lo cual, digamos, se da como una red justamente de cambio, de lo nuevo, del originario, del choque. En Rusia, bueno, todo surge con el rayonismo, pero vamos a tener el grupo constructivista en 1914 con una línea que es el Lev, una línea más radicalizada, con el Lisinski, por ejemplo, o Pechner, que van a pensar un nuevo arte o un nuevo modo de hacer en función de la revolución. Y así es como se pasa, digamos, esta necesidad de integrar el arte a la vida cotidiana y resolver la praxis vital, se integra el diseño, la arquitectura y la gráfica. También se da el suprematismo con Malevich, donde en la etapa revolucionaria, a partir de 1915, se toman los elementos plásticos puros. Entonces el arte abstracto geométrico es una manera de expresar esa igualdad y esa necesidad de encontrar un lenguaje visual, una sintaxis que además funcione simbólicamente para todo el pueblo ruso. En Suiza, como zona neutral en este periodo de estallido de la Primera Guerra y entreguerras, se lanza la primera célula del grupo dadaísta con Tristan Tzara en el Cabaret de Voltaire en 1916, pero tiene también sus focos en París y Berlín. Dentro de los artistas plásticos del dadaísmo vamos a tener figuras como Man Ray, el mismo Tristan Tzara, Marcel Duchamp y Schwitter. En el caso de Duchamp y Schwitter vamos a ver cómo generan otro tipo de obra, otro tipo de producción. Los surrealistas van a tener diferentes momentos a partir de 1917, luego el manifiesto del 14 y posteriormente el manifiesto del 38. Y de Stil, o el estilo, el movimiento del neoplasticismo holandés a través de Mondrian. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, como aquí un ejemplo de, bueno, o la obra fundante de